Les damos la bienvenida a un nuevo programa de la revista radial, La historia de la familia Vivas, los israelíes con raíces argentinas y peruanas cuyos cuerpos entregó Hamás. La siguiente noticia es que Trump llama a Zelensky dictador y lo acusa de vivir en una burbuja de desinformación. También, ¿por qué cientos de recolectores de basura y recicladores bloquearon las calles y colapsaron el tránsito en la capital de Guatemala? Saludo a quienes me acompañan. Alberto Díaz, pastor, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias. Bien, también saludo a Carlos Manuel Orellana desde Guatemala, ¿qué tal? Mucho gusto, Vicky. Saludos cordiales desde la ciudad de Guatemala. Un abrazo para todos. Muchas gracias. Ian Eises. Un gusto estar hoy con Victoria San Martín y no con Victoria Pereira, pero bienvenida sea. Sí, en esta oportunidad saludamos a Victoria, que está en su descanso. Rodrigo Rincón está haciendo la parte de la grabación que van a escuchar todos ustedes, y si les parece comenzamos con las noticias. Lamentablemente es algo de lo que está hablando todo el mundo y, según la BBC Mundo, titula La historia de la familia Vivas, los israelíes con raíces argentinas y peruanas cuyos cuerpos entregó Hamás. Cabe la pena aclarar que este artículo es previamente a las últimas noticias que se tuvo acerca de los cuerpos, y dice: los cuerpos de 3 miembros de la familia Vivas, Shiri y sus 2 hijos Ariel y Kfir, fueron entregados este jueves a la Cruz Roja por Hamás, que los retuvo durante el ataque del 7 de octubre de 2023 en el sur de Israel, que dejó cerca de 1.200 muertos y 251 rehenes. Shiri, la madre, y sus hijos Ariel, de 4 años en el momento del secuestro, y Kfir, entonces de 9 meses, los 2 más jóvenes en el grupo de secuestrados, se erigieron en un símbolo de la lucha por la liberación de los rehenes de Hamás. Distintos videos de la madre y los 2 pequeños, difundidos tras el momento del secuestro en el kibutz de Nir Oz, donde vivía la familia, fueron divulgados ampliamente por los medios a nivel local e internacional. El padre de los niños, Yarden Vivas, también fue retenido en aquella incursión, pero fue liberado con vida el pasado 1 de febrero como parte de los acuerdos de cese al fuego entre Israel y Hamás. Una vez se supo del secuestro de la familia, el gobierno argentino confirmó la doble nacionalidad de sus integrantes. La relación de los Vivas con Argentina se debe a que el padre de Shiri, José Luis Silberman, una de las víctimas fatales del ataque del 7 de octubre, era argentino. Silberman había sido una de las primeras personas en asentarse en el kibutz Nir Oz hace unos 40 años. Allí conoció a Margit Schneider, de origen peruano, y tuvo a sus 2 hijas, Shiri y Dana. El 7 de octubre de 2023, la familia se encontraba en su vivienda cuando se produjo el ataque de Hamás. De acuerdo con el relato que hizo Yarden a otros rehenes, él salió al encuentro de los milicianos con el fin de evitar que se llevaran a su mujer y sus 2 hijos. Sin embargo, Yarden fue secuestrado y a los pocos minutos otro grupo de atacantes ingresó en la vivienda y se llevó al resto de la familia. Yo tengo que decir algo. Este artículo viene de BBC Mundo. Exactamente. Es uno de los medios más prestigiosos del mundo en cuanto al periodismo, y la verdad que este artículo, que nosotros lo abreviamos, es más largo, el original, para mí que es más una pieza propagandística que un trabajo periodístico. En este artículo se habla de Yarden Vivas, que fue retenido en una incursión, en vez de hablar de lo que realmente era un ataque terrorista, donde él fue secuestrado. Retenido da la impresión de que hay algo de legal en todo esto. Es absolutamente ilegal. Al final del artículo escriben que Yarden Vivas, en un video, habla muy conmocionado de la muerte de su esposa y de sus hijos, y le da la culpa a Benjamin Netanyahu. Lo que BBC Mundo omite decir de este video, que este video fue grabado en cautiverio mientras él era secuestrado por Hamás. Hamás, a punto de rifle, le obligó a decir estas cosas, y omitiéndolo, BBC Mundo termina el artículo diciendo: de todo esto la culpa la tiene Benjamin Netanyahu, mientras estamos hablando de un grupo terrorista que sacó a estos niños de la cama de sus casas
y los mató. Y Vivisimundo dice fueron retenidos y hace como si hubiese algún paralelo entre los presos que están en cárceles israelíes que cometieron crímenes y niños que fueron sacados de su cama y fueron asesinados por terroristas y lo camuflan de una forma que realmente de periodismo no tiene que ver absolutamente nada. Importantísimo también el rol de las redes sociales y de la difusión de la información para poder contrastar estas cosas, ¿verdad? Porque si no, el relato sería posible de dejar de esta forma. Alberto, ¿qué tenemos para reflexionar más allá y conteniendo también todo el dolor, la maldad y lo que refleja la historia de esta familia que ha sido tan esperada y también tan sufrida, no solo por los que la esperaban, sino por casi todo el mundo? Bueno, a ver si se despiertan las conciencias. Realmente, desde que estoy participando en la revista Radial, creo que esta es una de las reflexiones más dolorosas que me tocan hacer, porque tenemos que reflexionar sobre la barbarie, sobre la inhumanidad, y pasaron las horas y el ataque de Hamás persiste, porque entregaron un cadáver que no era el que decían que tenía que ser. Así que nos tenemos que enterar que no solo entregaron cadáveres, sino que uno de ellos no es el de Shira, la mamá de los bebés. Bueno, el artículo de BBC dice: grupo de militante islámico Hamás, y en línea con lo que decía Ian, debería decir grupo de terroristas, porque Hamás no es un grupo solo de militantes, es un grupo de terroristas y genocidas. Si vamos a la Convención de la ONU, a la Carta, la Convención de la ONU define el genocidio como un delito que puede cometerse en tiempo de guerra como en tiempo de paz. Y el artículo 2 describe el genocidio como un delito perpetrado con la intención de destruir, y eso es lo que ha hecho Hamás con civiles, con hombres y mujeres, porque mutilaron, violaron e hicieron cosas indescriptibles, y lo hicieron total y parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso. La Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, 1948-2018, es lo que acabo de leer, artículo 2. Ahora, si vamos a la razón, ¿qué más inocentes que 2 bebés, arrancados de su casa con su madre, retenidos desde el 7 de octubre del 2023? Un ataque terrorista que ha dejado 1.200 muertos, 251 rehenes. ¿Y cuánto tiempo ya llevamos de esto? Y decir que el gobierno de Israel es responsable me hace acordar a la excusa de Adolf Eichmann, que cuando fue juzgado, literalmente, él decía: yo solo cumplía órdenes que recibía. Y excusarse está en el ADN del ser humano. Realmente lo que Hamás cometió es antihumanidad, pero yo tengo que darle un sentido equilibrado y bíblico. Lo que Hamás hizo es lo que cualquier persona que no tiene a Cristo puede hacer. Y una de las cosas que cuando uno no tiene a Cristo suele hacer es no reconocer el pecado o echarle la culpa al otro. Y déjeme decirle que esto lo heredamos de Adán. En Génesis capítulo 3, versículo 12, cuando Adán fue confrontado por Dios, su respuesta fue: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Ese cuadro villano que pusieron en el fondo cuando entregaron los restos mortales, que se podía ver en todas las televisiones del mundo, era un grito de Hamás diciendo: la culpa de esto es del primer ministro de Israel. Los terroristas, cuando entregaron a los rehenes o los cuerpos, ellos encubren sus rostros. Pero los terroristas de Hamás parece que no saben que dice la palabra de Dios en Hebreos 4:13, estimado oyente, que nada de lo que Dios ha creado puede esconderse. Ni aun los terroristas de Hamás, ni los civiles palestinos que han sido cómplices y que muchas veces no aparecen ante las cámaras cuando entregan rehenes. Pero hay algo más serio y más profundo. Ni tú, ni yo, ni Ian, ni ninguno de nosotros, que siendo aún pecadores, podemos escondernos ante Dios. No podemos hacer maldad y escondernos ante Dios.
Cuando nuestras esposas cocinan, generalmente ponen a calentar agua en la olla. Esto lo vuelvo a repetir porque es muy importante esta ilustración. Colocan una tapa en la olla por dos motivos: para no gastar demasiado gas y para hacer que lo que está dentro de la olla se cocine más rápido. Ahora, Dios nos manda a sacar la tapa. Dios quiere que el creyente se saque la tapa del disimulo. Dios quiere que nosotros como cristianos nos saquemos la tapa de la excusa. Dios quiere que nosotros como cristianos nos saquemos la tapa de mirar para otro lado y decir, yo no fui. Debemos, si queremos tener la bendición de Dios, sacar la tapa, dejar de escondernos. Dice la palabra de Dios en Proverbios 28:13, el que encubre sus pecados no prosperará, quien quiera que sea. Por otro lado, volviendo a este tema tan horrible de esto que ha pasado, porque para este padre que ha perdido a sus bebés y que al día de hoy no sabe qué pasó con su esposa, es una forma de tortura también. Dice la palabra de Dios que no cae un cabello de nuestra cabeza que Dios no sepa. Y yo pensaba también, para buscar un equilibrio antes de acusar a otros o escandalizarnos por lo que otros hacen, tú que estás del otro lado del receptor, estás en peligro si tú crees que tu pecado no tiene importancia y que no te va a afectar. Estás en peligro si tú crees que escondiéndote vas a salir favorecido, o que si finges todo va a estar bien. Dice la palabra en 1 de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para que perdone nuestros pecados y nos limpie de toda maldad. Dios nos llama al arrepentimiento, porque nunca tenemos que olvidar que Dios es un Dios de amor, pero también dice la palabra en el libro de Hebreos capítulo 12 que Dios es fuego consumidor. Y en Mateo 10:28, el más grande de los teólogos, Jesucristo dijo, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el cuerpo en el infierno. Por eso te exhortamos, estimado oyente, levanta la tapa, no escondas tu pecado, no te excuses, ve a Cristo, ve a Dios y confiésalo. Vamos ahora con la noticia que tiene que ver con la guerra de Ucrania y Rusia. Trump llama a Zelensky dictador y lo acusa de vivir en una burbuja de desinformación. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky como un dictador sin elecciones, mientras que lo acusó de vivir en un espacio de desinformación influenciado por Rusia. A pocos días de que se cumplan 3 años desde el inicio de la invasión rusa a Ucrania, Trump utilizó su red social, Truth Social, para lanzar críticas contra el mandatario ucraniano. Zelensky, por su parte, expresó su preocupación de que el mandatario estadounidense busque poner fin al conflicto en términos más favorables para Rusia. Trump señaló que Zelensky se ha negado a convocar elecciones en Ucrania, originalmente previstas para abril del 2024, pero pospuestas debido a la guerra. Además, se refirió al líder ucraniano como un comediante modestamente exitoso que habría convencido a Estados Unidos de gastar $350 mil millones en un conflicto que no se podría ganar, que nunca debió empezar y que, sin la intervención de Estados Unidos y de Trump, él nunca podrá resolver. Ian, ¿qué tenemos para...? Bueno, parece que el presidente norteamericano ha hecho un giro de 180 grados Totalmente. En lo que ha sido la política hacia Ucrania de republicanos y de demócratas, los dos bandos, durante los últimos años. Ambos partidos han votado enormes paquetes de ayuda militar para Ucrania desde que fue invadido el 24 de febrero de 2022, exactamente hace 3 años. Recordemos que Putin anunció hace 3 años la operación especial, entre comillas, en el cual Rusia, con 145 millones de habitantes, invadió Ucrania 3 veces y medio más pequeño, con solo 40 millones de habitantes, y una economía 11 veces más pequeña que la rusa. Y el argumento en su momento fue desnazificar a Ucrania, cuyo territorio, de todas formas, había sido y debía volver a ser parte del imperio ruso. Si no fuera por la tenaz defensa de Kiev en estos primeros días, y el apoyo de Occidente con Estados Unidos como mayor donante, las fuerzas del Kremlin hubieran comido entre 2 panes a su vecino
ucraniano que está a orillas del Mar Negro. ¿Por qué entonces de repente Ucrania, que solito está en el frente peleando por la libertad y la democracia de Occidente, se convierte en una dictadura y recibe la culpa de la guerra que le fue impuesta? Una de las cosas que le molesta a Donald Trump es que Estados Unidos gasta dinero en la defensa de Ucrania sin recibir nada tangible a cambio. Ahora resulta que Ucrania es rica en tierras raras, o sea, en las minas de Ucrania se encuentran el 5% de la reserva mundial de elementos que son clave para el desarrollo de la energía verde, para la producción de superconductores y para mucho más. En estas materias, China tiene casi el monopolio, y como respuesta a los nuevos aranceles de Trump, los chinos han prohibido la exportación a Estados Unidos de algunos de estos elementos. Y por esa razón Trump quiere comprar Groenlandia, que es rico en yacimientos también, y por eso ha propuesto al presidente Zelensky de Ucrania que le dé el 50% de toda la riqueza minera de Ucrania a cambio del apoyo de Estados Unidos. Estamos hablando de una fortuna por lo menos 100 veces mayor que la ayuda militar acumulada que Ucrania recibió de Estados Unidos en los últimos años. Quizás por esa razón también Trump quiere dejar fuera de la negociación a los países europeos. Trump, como vendedor nato, intenta intimidar a Zelensky, que según él no tiene apoyo popular para rechazar una oferta tan generosa, entre comillas. Además tiene que decidirse ya, porque si espera mucho más, se quedará sin país y sin el negocio. Y esto me hace recordar las palabras de la ley Moisés que dice: si prestas dinero a mi pueblo, a los pobres entre ustedes, no serás usurero con él, no le cobrarás interés. Si tomas en prenda el manto de tu prójimo, se lo devolverás antes de ponerse el sol, porque es su único abrigo, es el vestido para su cuerpo. ¿En qué otra cosa dormirá? Y será que cuando él clame a mí, yo le oiré, porque soy clemente. Aprovechar la desesperación de una nación para cambiar sus riquezas a precio de ganga, esto no es the art of the deal, no es el arte de vender como se jacta Donald Trump, es un atropello. Espero que las conversaciones con el enviado Keith Kellogg, que dijo comprender las preocupaciones de Ucrania y otras voces divergentes dentro del gobierno norteamericano, logren llegar a una fórmula que sea favorable para ambas partes. Aunque para Trump todas las negociaciones parecen ser un juego de suma cero, donde el ganador se lleva todo, espero que haya una situación win-win tanto para Ucrania como para Estados Unidos. ¿Qué aprendo yo de todo esto? ¿Es más sabio ser generoso que tacaño? Lucas 6:36 dice: sean ustedes misericordiosos, así como su Padre es misericordioso. No juzguen y no serán juzgados, no condenen y no serán condenados, perdonen y serán perdonados. Den y les será dado, medida buena, apretada, remecida y rebosante, vaciarán en sus regazos. Porque con la medida con que midan, se les volverá a medir. Así que sé generosos. Generoso a la hora de emitir juicio, a la hora de perdonar, a la hora de ayudar, a la hora de ofrendar y también a la hora de saludar. Bien, amigos, seguimos con la próxima noticia, que habla de Guatemala y lo que está sucediendo en la capital. ¿Por qué cientos de recolectores de basura y recicladores bloquearon calles y colapsaron el tránsito en la capital? La ciudad de Guatemala fue foco de protestas que se extendieron toda una jornada cuando recolectores y recicladores de basura manifestaron y mantuvieron bloqueos en rechazo a la normativa que regula la gestión de residuos y desechos sólidos comunes. La medida que exige la separación de basura desde su origen entró en vigencia recientemente y generó descontento en el sector. Desde primeras horas de la mañana del martes 18 de febrero, un grupo de manifestantes se concentró frente a la sede del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales. Simultáneamente, un grupo de pilotos de camiones recolectores inició una caravana desde la avenida Simeón Cañas hacia el mismo punto de manifestación, lo que generó mayores complicaciones en el tránsito.
El propósito de la nueva regulación es mejorar la gestión de residuos, permitiendo que, una vez en el vertedero, los desechos ya estén clasificados. Los recolectores y recicladores argumentaron que las disposiciones afectan directamente su actividad y podrían dejarlos sin empleo. Nosotros ya venimos de años en esto y ahora nos quieren imponer una separación en los camiones que no se puede hacer, declaró uno de los conductores. Y de primera mano va a hablar con nosotros Carlos Manuel Orellana de lo que está sucediendo. Muchas gracias, Victoria. Ciertamente ha sido un tema esta semana en Ciudad de Guatemala, y no solo en Ciudad de Guatemala, sino en toda el área metropolitana, el municipio de la Ciudad de Guatemala, los municipios que están alrededor. Entiendo que es en todo el país, obviamente aquí en las zonas centrales donde se manifestó principalmente el problema. Uno podría preguntarse, ¿pero qué tiene de malo clasificar la basura antes de dársela a los basureros? Investigué un poco acerca del asunto y por la superficie pareciera que todo está bien, pero cuando ya ahondamos nos encontramos con que el Ministerio de Ambiente no hizo las cosas correctamente, muy probablemente, y quiero creer que tiene buenas intenciones, pero las buenas intenciones muchas veces no son suficientes. El ministerio pasó por encima de lo que la Constitución de nuestro país dice al respecto. La Constitución le otorga únicamente a las municipalidades del país la autoridad y la responsabilidad de manejar los desechos, la basura. Por muchos años en nuestro país, pues uno junta la basura, lo mete en una bolsa plástica y ahí se va todo, lo reciclable y no los desechos orgánicos y las otras cosas que uno saca de su casa. Fue preocupante ver el último miércoles que cuando íbamos hacia nuestra oficina, en muchos lugares habían montones de basura acumulado porque los camiones no pasaron recogiendo la basura. Ese mismo miércoles hubo una mesa técnica entre la municipalidad, representantes del gobierno central, las diferentes asociaciones y grupos que manejan la basura. Y antes de continuar, mientras pensaba acerca de esta nota, yo quiero agradecerle públicamente a los basureros de nuestro país y a donde quiera que este mensaje se escuche. Es un trabajo digno, es un trabajo muy necesario en nuestra sociedad, y es hasta que falla o hay problemas en ese sistema que nos damos cuenta de lo importante y relevante del servicio que nos prestan los recolectores de nuestros desechos. Pero regresando a la nota, hay todavía mucho, no se ha resuelto el problema mientras estamos grabando esta nota. Hay políticos involucrados, y cuando hay políticos involucrados, lamentablemente eso nos lleva a sospechar de sus intenciones, de sus planes. Personalmente creo que el Ministerio de Ambiente está más preocupado en la recolección y en el cobro de multas, porque estaba penalizado. El Ministerio emitió un reglamento donde se penalizaba y se cobraban multas a aquellas personas o organizaciones que no cumplieran con sus directrices. Pero descubrimos que ellos no tienen la autoridad para hacer eso de acuerdo a la Constitución. Hay gente que se dedica precisamente a nadar o buscar, clasificar y revender todo lo que sea reciclable. En nuestro país hay una industria muy importante, desde el reciclado de metales hasta el plástico y otros materiales. El aluminio es muy codiciado, el cobre de los cables telefónicos es muy codiciado. Por ahí vi una nota hace un tiempo que entre los productos no tradicionales que Guatemala exportaba durante ese año, resultó que el cobre para reciclado fue uno de los puntos más importantes en la exportación de nuestro país. Quiero traer a colación lo que está escrito en el libro de Isaías, capítulo 5, y sus versículos 20 en adelante. Dice: ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Ay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante
de sí mismo. Todos nos justificamos, todos decimos, pero yo quería hacer el bien, todos, nunca nadie va a decir que probablemente las razones más íntimas de su agenda y de sus motivaciones. Quizás las autoridades del gobierno central de Guatemala tienen buenas intenciones, pero lo han implementado muy mal. Y esa es parte de las quejas de la otra parte, de la parte privada. Y nosotros muchas veces queremos hacer cosas, queremos decir cosas. Tenemos, creo yo, me lo voy a inventar en este momento, pero tenemos todos el síndrome del hermano mayor. Siempre queremos tratar de corregir lo que los hermanos menores hacen. Y aunque tengamos buenas intenciones, muchas veces la implementación o la forma en que lo hacemos es incorrecta. Este día yo quiero animarte a recordar que Jesús es el único camino para lidiar con nuestro pecado. Nuestro pecado es terrible y nos contamina. En el Antiguo Testamento los pecados eran cubiertos con la sangre de los sacrificios, pero ahora Jesús no cubre nuestros pecados, Él se deshace, Él los limpia, Él los desaparece y nos da una nueva hoja para empezar de nuevo, nos da un nuevo inicio. Quiera el Señor que nosotros nos acerquemos y saber y reconocer que nuestras buenas intenciones, nuestras buenas obras son como trapos de inmundicia, y así lo dice la Biblia, trapos inmundos, que el único camino a la salvación es Cristo Jesús y que sus intenciones verdaderamente son buenas y son perfectas. Quiero saludarles a todos y de nuevo agradecerles a todos los recolectores de basura, porque es una parte muy importante de nuestra sociedad. Reciban cordiales saludos desde Ciudad de Guatemala para todos y que estén bien. Hasta la próxima. Muchas gracias, Carlos Manuel. Llegamos al final de esta revista radial y queremos recordarles que esperamos sus mensajes y sus comentarios a través del 00598 99 000 540, 00598 99 000 540, eso a través de WhatsApp. Por supuesto que también a quienes estén escuchando esta revista radial a través de YouTube, de Facebook, pueden encontrar allí, y también www.llamadaweb.org es la página internet de Llamada de Medianoche. Ha sido un gusto acompañarlos, que pasen bien.